Hola, buenos días. Buenas. Tenemos también una pregunta acerca de los ejemplos de los casos que han pasado y cómo han influenciado tus pinturas en la vida de las personas que lo han pedido. Sí, aún más buena pregunta. Genial, muchas gracias. Efectivamente. Ya tengo un par de casos, sí, que es interesante cómo funcionan, porque una persona que recibió ese cuadro de pájaro rojo, como digo yo, Fénix, que surgió de sus cenizas, esa persona sí que faltaba muchísimo paz. Claro, por circunstancias de la vida, estaba muy agitado, muy deprimido y turbulento, ¿no? Y cuadro anuló muchas energías malas. Y yo entiendo, claro, tengo que decir que esa persona recibió también muchas terapias. Y en un complejo entre terapias y ese cuadro, él consiguió mucha paz y ahora salió de unos baches juridicales tremendos, pero muy tremendos, casi mundiales, y está gozando otra vez en la vida. Y eso sí que me impactó mucho. Otro caso fue que me marcó mi corazón. Era sobre una mujer que tuvo una trauma tremenda desde niñez. Era un caso muy brutal, muy traumático. Cuando su padre estaba lanzando cuchillo a su madre, fue una escena brutal y ella tenía 5 añitos por ahí e intentaba parar. Y en ese momento gritó tan alto que no pude parar ese grito y al final se quedó sin producir voz un par de años. Empezó a hablar un poco más tarde, otra vez volvió a hablar y esa mujer tartamuda hasta ya tiene 50 y pico años y sigue tartamudando. Claro, tiene muchos, ¿cómo puedo decir?, impedimentos de comunicación. Ella da vergüenza, ella tiene su hijo que está en la guerra en Ucrania y no permite mandar audio con su voz. Quiere estudiar y presentar sus trabajos y ahora como casi todo a través del internet y se impide muchas cosas. Y yo pinté un cuadro a ella, me enseñaban un pajarito pequeño, pero tan lindo que cantaba a través de ese piquito. Yo cuando estoy mirando ese cuadro y doy cuenta que hasta oigo esa voz de ese pájaro, es canción que se une con el universo. Y al fondo del cuadro era un ojo de universo, un desierto con camellos, un bonito paisaje que se parece mucho a Ucrania, un gozo de ese paisaje, una abundancia llena de amor, de belleza, de salud. Y ese cuadro me dijeron que tengo que pintar pequeño para que ella lo lleve cada momento consigo misma. Y de verdad fue muy interesante porque ella trabajaba solamente con ese cuadro a 24 horas. De verdad tenía delante de sus ojos. Y el primer impacto fue muy interesante porque en el momento cuando fue entrega del cuadro, ella se abrió el paquete
y tuve llamada con su hijo, estaba hablando con su hija y cuando abrió paquete, ese primer impacto que no pude respirar, la mujer así, lo hice un respiro y no había esa vuelta. Y en ese momento la hija estaba muy preocupadísima, mamá, gritó, ¿qué pasa? Dime, ¿estás bien? Pasó un momento, un tiempo, tomó aire y se contestó que ya, todo bien. Ahora, esa mujer manda voces, grabaciones de voz a su hijo, que hijo está tremendamente alegre a escuchar a voz de su mamá. Y más importante para mí, que esa mujer tenía muchos miedos, muchas incertidumbres, sentido de preocupaciones, cómo va a pasar la vida. Cada momento ella vivía en miedos, en preocupaciones, no estaba teniendo esa paz y la vida pasaba con su alegría, y a esa mujer único que tenía es miedos, angustia y tristeza. Y cuando empezó a trabajar con ese cuadro y me dijo que sus amigas que conocen desde 4 añitos estaban quedando muy sorprendidas porque dijeron, eso no puede ser, ¿cómo funciona? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué estás tratando? ¿Qué haces? Porque vieron que esa mujer se cambió tremendamente, radical, porque nunca vieron esa tranquilidad. Y eso, claro, me da cierta alegría, cierta satisfacción. Y otro caso en breve, a un hombre que recibió mi cuadro, un cuadro de poder, es una mezcla de unos atributos de animal, pero fue un retrato de ese señor. Y es curioso que hace medio año cuadro de óleo y aún no está seco ese cuadro, que es, en mi experiencia, es por primera vez. Yo entiendo que está procesando, que persona transforma, que cuadro está ayudando a pasar energías y muchísimos cambios sí que estén en vida de ese señor, muchos cambios. Me alegro y yo espero buenos resultados. Tiene que salir una buena cosa. Sé que es lento, sí, respeto. Y tengo una cierta ilusión, un sueño, sí. Y había una pregunta sobre política de pago, ¿no? De cómo... Claro, cualquier trabajo debe ser pagado. Ya. ¿Cómo tendrían agradecerte para...? Ya. Sí, es verdad, porque hemos hablado y muchas gracias de hacer esa pregunta, porque doy cuenta que cualquier trabajo tiene que ser pagado dignamente. Y yo entiendo que ese trabajo con esas energías tiene mucho valor y me alegro, mi alma se alegra porque muchos años no lo daba cuenta, no entendía y yo que perdía yo misma fuerza, ¿no? Y sí que hay un abanico de trabajos, de pagos, ciertas medidas, también como lápiz, óleo, acuarela, pastel, acrílico, y son precios totalmente diferentes. Podéis preguntar, yo tengo un price, una hoja con
con precio, ¿no? Y puedo decir que un precio mínimo que hay de un guía de 200, por ejemplo, euros, y ya empiezan a subir, depende de. Pero para ubicaros, sí, eso es un momento así. Gracias.